Saludos amigos y amigas, les mando un gran abrazo esperando que se encuentren bien en sus hogares. Les habla Van Helsem y aquí para presentar la segunda parte de nuestro podcast con Asaul sobre la brujería. Sé que no hemos ahondado en detalles acerca de este tema que pudiera estar en boca de muchas personas, pero en conocimiento de pocas. Les confirmo que este capítulo está grabado antes de las medidas sanitarias con respecto a este bicho que mantiene la economía al borde del fracaso. Sin agregarle más condimento a la sopa que les traemos, los dejo a ustedes, querida audiencia, y esperamos hacerles compañía en estos momentos de aislamiento. Y bueno, referente a eso, Assault, nos tienes que informar alguna base histórica de la brujería, por lo menos dentro de lo más conocido, dentro del occidente. Bueno, primero que nada vamos a comentarle a nuestros queridos escuchas cualquier situación que ustedes entiendan o cualquier error que nosotros podamos tener en alguna información de la que estamos entregando. Agradeceremos ponerlo en los comentarios, así de esa forma nosotros vamos a nutrirlo. Netamente es una forma de decir que así una forma nosotros vamos entregando la información fidedigna. Más que nada nosotros no estamos inventando, estamos viendo, nosotros igual hablamos de un aspecto personal, que eso quiero aclararlo bien. Es un aspecto personal dentro de los estudios que uno hace personal, pero dentro de todo lo que uno vive personalmente. Creo que eso es el evangelio antes de que entremos en tierra derecha. Exactamente, exactamente. Bueno, yo en lo personal que estuve investigando, también en lo que he vivido, en lo que uno ha sabido de repente de un tiempo a esta parte. La brujería en sí parte por muchos ámbitos, es mucho antiguo. Las brujas antiguamente eran curanderas. Estamos hablando todavía no llegamos a la brujería en pañales, estamos hablando de la brujería en sí, una pincelada, que eran antiguamente mayor conocidas como eran curanderas, eran parteras. ¿Qué quiere decir parteras? Que eran la gente que te ayudaba a tener a tu bebé en casa, porque estamos hablando que antiguamente, en la época medieval, en la época de Eso era un pecado. Claro, entonces estamos hablando de que generalmente se tenían los bebés en casa, ¿cachai? Época medieval. Estamos hablando de, creo que esta época es del barroco. Estamos hablando por el tema del barroco, los años del barroco. Pues salen, estamos hablando de los años 1400, 1600 aproximadamente. La Edad Media, un poquito más antes que la Edad Media. Claro, justamente. Entonces, hablando de esta situación, vamos a partir primero que nada, las brujas en sí eran curanderas. Y como tú puedes curar, también tú puedes herir. Exactamente. De la misma forma que tú haces que un bebé nazca bien, el mismo bebé sin más explicación puede morir. Y ese es el tema central de donde empezó a haber los problemas que vamos a hablar más adelante. Claro, y sin menospreciar a lo mejor trabajos de muchas brujas que a lo mejor están haciendo un trabajo para el bien de los demás. Eso es, sin menospreciar los conocimientos, la experiencia y también como el trabajo personal de crecimiento que tiene cada bruja, ¿ya? Eso es, sin hablar mal. Pero lo que pasa es que tú manejas un poder, a lo mismo que dijo el tío Ben a Spider-Man, un poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces tú tienes una gran responsabilidad de saber y tienes que estar consciente de que esto se puede salir de las manos si no lo controla. Es trabajar con energía potentes te puede llevar a dejar una catástrofe. Hay que entender igual que uno cuando trabaja con energía estás acabando con la energía de tu propio cuerpo. Y cuando tú ayudas a una persona con energía, por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo burdo, yo ayudo a alguien haciéndole reiki a distancia, yo me estoy trayendo toda la mala energía que le estoy quitando a esa persona. Eso estamos hablando. Uno de igual forma que uno es un transmisor, uno es un receptor. Exactamente. Yo conozco muchas terapias. Una persona que me hablaron que hacía terapia Diksha. Las dikshas son transmitir energía mediante mudras de las manos. Las mudras son posiciones que se conocen desde la India con el yoga. Todas las posiciones del yoga son parecido mudras. A las katas. Parecido a lo que claro, se puede transmitir a las artes marciales, que son en realidad conocimientos del antiquísimo, ancestral. ¿Qué pasa con los mudras? O sea, ¿qué pasa con este tipo de personas? O la terapia de los diksha. Que bueno, esa persona para poder producir un efecto positivo en la otra persona tampoco tiene que transmitir cosas negativas de sí. Si hay un canalizador, por decirlo de alguna forma, ya sea en el Reiki o ya sea en esta terapia de Diksha, esa persona tiene que estar completamente limpia, porque sabiendo que si va a transmitir parte, va a ser un canal, hay un filtro. Es el tema.
tú para poder entregar buena energía tienes que tener tu buena energía al 100%. No puedes estar en mitad y mitad. Y eso es lo que es, bueno, dentro de todo lo que hemos estado diciendo, pensarán que nos estamos metiendo en la tangente, no, dentro de todo esto abarca un conocimiento universal y es una forma también de llegar a ustedes y que ustedes entiendan también el trasfondo de qué significaba la brujería, no solamente de que te hicieron un mal, o no solamente de que estamos hablando de que la bruja es una persona mala, no, estamos hablando de simplemente del ámbito que eclipsa todo lo que estamos comentando. Por ejemplo, estamos hablando que antiguamente mucha gente dice que Merlín no existió, mucha gente dice que Merlín existió. Estamos hablando que la cuna de las brujas, no estoy diciendo que esto sea 100% cierto, pero dentro de lo que uno empieza a atar cabos, se podría decir. Ajá. Empieza a atar cabos que como la brujería en pañal, estamos hablando del alquimismo. El alquimismo en su tiempo, o también de mucha gente como el mismo alquimista, que Merlín más que nada no era un mago, era un alquimista. Justamente se entiende que... Es que lo que pasa es que cuando hablamos de alquimismo hablamos de una persona que abarca muchos conocimientos. Justamente. Y no ¿Ya? estamos hablando de... No estamos hablando, por ejemplo, del chamán de la tribu, de una tribu que está recién descubierta. No estamos hablando de... Es la misma. No es lo mismo tampoco hablar de aquí mismo de los mapuches, de los ancestros, ¿cachai? Nosotros que mismo en Chile tenemos los mapuches, que son también gente que tenían sus toques, ¿cómo se llamaban? Si mal no recuerdo. Pero que Los loncos, eran los loncos generalmente. Bueno, si me equivoco, espero que si me equivoco, disculpen, espero que me corrijan. Como le comento, que el alquimismo nació en su aspecto más, se conoce más de la época medieval, porque supuestamente mucha gente decía el alquimismo convierte materia prima en oro, que es como lo básico del alquimismo. Que es como ¿cómo se llama? La última esencia de la alquimia. Es como la ciencia. La alquimia es ciencia. Estamos hablando un poco de ciencia. Es una ciencia de la conciencia, porque hay que entender que toda la simbología del alquimismo y al mismo tiempo la composición de cada metal era en el fondo una analogía de las energías que maneja la conciencia de cada ser humano. Es que por eso va ese punto va. Es que, como ejemplo, tú en los canalizadores de energía, por ejemplo, pongamos un ejemplo básico, el cuarzo. Ajá. El cuarzo, tú canalizas energía, pero el cuarzo es una materia. Estamos hablando de que el cuarzo es una piedra, y es una piedra, al final una piedra preciosa, que tú la ves y es bonita, pero eso lleva un trabajo, y esa piedra que lleva un trabajo, para cualquier persona es una piedra normal, pero para la gente que le considera energético, está poniendo su energía, su corazón, su amor, su forma de ser en esa piedra. Y eso más que nada el tema de la alquimia. La alquimia la controlaba a base también de sentir y de transmitir en ciencia las cosas en estado de la materia, también transformar el mismo, convertir el cuarzo en cuarzo. También se podría decir que estamos hablando de alquimia, porque en su tiempo también ellos transformaban materia líquida en sólida. Claro, sí, es como la previa o el precursor de lo que es la química, la alquimia. Sí, claro. En cierto sentido, pero como le digo, el conocer la composición molecular de cada metal era también conocer un aspecto de la conciencia del hombre. Esa es una homologación que ellos veían. Por eso el ser alquimista, al lograr llegar al último esfuerzo, al último objetivo de la alquimia, que era la piedra filosofal, era al mismo tiempo era completamente análogo, completamente similar. Eso es lo que la alquimia en el fondo, a llegar a la conciencia de uno, la piedra filosofal interna, de poder transmutar las cosas y que sea todo para un bien, que no necesariamente una piedra en sí, y evolucione a través de la alquimia. No es necesariamente es la naturaleza que nos da las rocas, las piedras, los metales de la tierra, que son parte de la esencia del hombre, lo que converge en un hombre. Lo que confirma tu autorreferencia como una existencia que tiene que evolucionar, y por eso como un estado de la materia. La magia de transformar el plomo en oro es la misma magia de transformarse uno mismo y tener el poder sobre una persona. O sea, estamos hablando del empoderamiento personal. El empoderamiento personal va de la mano con muchas cosas. Si vamos hablando del tema del empoderamiento personal, es como decir que la piedra filosofal, poniéndolo un aspecto más psicoanalítico, podríamos decir. ¿Ya? La piedra filosofal es uno mismo. Tú alargas tu vida.
estás alargando tu vida a base de ciertos brebajes, porque ellos mismos preparaban brebajes que eran a base de plantas. Antiguamente las plantas se usaban mucho más que ahora. En realidad es impresionante que, bueno, ahora se están usando más las plantas, pero estamos hablando que antiguamente se usaban el triple de plantas que ahora hoy día que yo creo que ya no pueden existir, porque nosotros mismos nos hemos encargado de acabar con toda la riqueza que hay en el mundo, que había en el mundo en su momento. Entonces estamos hablando de que todo coexistía en un ambiente, y eso es lo que te hacía ser el alquimista. El alquimista se preocupaba mucho del tema natural, porque tú sacas de la naturaleza la materia, lo que tú estabas diciendo, complementando lo que tú estabas diciendo, para que continúes con tu idea. Exactamente. Oye, una cosa que también queríamos o necesitamos explicar era el efecto de las brujas en la Edad Media. Si nos vamos, por ejemplo, a libros tan famosos como el Malleus Maleficarum, El martillo de la bruja. Tal cual como lo mencioné. ¿Qué es lo que se manifestó con la gente? La brujería, la alquimia, todo lo que se relaciona con el ocultismo eran Los nigromantes. eran conocimientos que a lo mejor la gente nunca iba a tener acceso. Y recordemos que antes la Biblia estaba escrita solamente en latín. Por lo tanto, la gente que iba a poder leer la Biblia en la Edad Media Tenía que entender el latín. tenía que saber latín. Es como la Edad Oscura. La Edad Oscura solo los monjes sabían leer. Siempre se hace como una discriminación para toda la gente, para mantenerla ignorante, apaciguada, mantenerla ahí como borrego, haciendo caso a lo que diga el representante de dicha organización religiosa. Había cultural. muchas organizaciones antiguamente, vamos a hablar de los mismos templarios. Es una forma de decir que la gente que quiso tener conocimiento, que de igual forma, si se ponen a analizar y a pensar en la historia de un tiempo, siempre la gente que tenía el conocimiento era gente de estatus social alto, la gente con mucho dinero. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Sí, estamos hablando, sigue siendo así. Los caballeros templarios, generalmente hubo un tiempo en que ellos manejaban incluso hasta la fortuna de la gente feudal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que eran de un aspecto guerreros, pero también eran guerreros que se preocupaban de cuidar y de ser ordenados con ciertas cosas. Por eso lo tomaron como banqueros en su tiempo, que generalmente, y de esa misma, estamos hablando del mismo tema de los templarios, también nació el hermetismo, que antiguamente, no sé si mucha gente conocerá el hermetismo, pero lo vamos a dejar ahí quizás por otra ocasión, hablar del hermetismo. Otra ocasión. En otra ocasión hablar del hermetismo y de ver qué más podemos después, si ustedes quieren, pueden dejarlo en comentarios y ver si hablamos de los templarios. Podremos hablar en otra ocasión. Un capítulo especial dedicado a los templarios y si es que sacamos alguna teoría de que si existen hasta el día de hoy. Que todavía más uno puede, igual estamos hablando con los templarios, también antiguamente se dice que los masones estaban todos juntos y que todas las guerras fueron un tema de invenciones. Exacto. Entonces, los masones todavía existen. Justamente, todavía existen. Los mismos Simpsons se burlan de ellos en los temas de los mágicos y todas esas cosas. Bueno, te los muestran. Sí. Oye, yo quiero hacer un alto ya porque quiero hacer una pausita para relajarnos y obviamente para después volver con ustedes, chicos y chicas. ¿Qué les parece? ¿Les parecemos? Vamos a volver en un momento más. Y continuamos hablando de este apasionante tema para mucha gente. Ojo, oreja, pestaña y ceja. Bueno, aquí estamos en un pequeño relajo con Assault. Tomando una cervecita mientras conversamos este tema. No pienso decir la marca porque No hay que decir la marca. no me pagan. Bueno, dentro de todo, lo que estamos hablando. Oye, vamos al tiro a algo porque Entremos tierra derecha. yo quiero hacer una cosa bien clara. Hacer un paralelismo con lo que pasó en Salem, que es como la ciudad de las brujas, que se dio a entender mucho, que menciona a Lovecraft y todo un montón de cuentos que alimentan el imaginario de muchos creadores de novelas. Y a lo mismo que podemos decir de Salamanca, ¿qué pasa con las brujas de Salamanca aquí en Chile? Cerca de lo que es también Salamanca está al lado de esta ciudad, o sea, esta provincia de región metropolitana. Ya, sí, sí. Llegáis a Peñaflor, pasáis, llegáis ahí. Ay, Dios seguís mío, derecho. no estamos hablando. No. Peñaflor, está Padre Hurtado, Peñaflor. Y más allá, más lejos. Está Peñaflor, Padre Hurtado. No, Padre Hurtado, Peñaflor. Ya. No. Ya, pero ahí está Salamanca. Más allá de Está Salamanca. La es que Salamanca. Salamanca es la ciudad de la provincia de las brujas. Y yo conocí, vamos a hablar. Yo netamente voy a hablar de mi experiencia personal. Ya, oye, y bastante me he topado con bastantes brujas alrededor de mi vida. Y eso me da como mucho criterio para poder opinar. Sobre todo confirmando que realmente hay brujas y también hay brujas. ¿Ya? Y en un sentido voy a
tener que mencionar al gran mencionado de forma bien camuflada en la literatura un poco esotérica, al gran Carlos Castaneda. No lo conocía. Mira, yo no pruebo mucho los métodos de Carlos Castaneda, sobre todo cuando hablan del supuesto Don Juan, que es un caballero chamán de México. Carlos Castaneda es, o era en este caso, un antropólogo que estaba haciendo su tesis en México, donde conoció a un chamán o un brujo de México, que era Don Juan, que lo menciona con toda su aventura. No se sabe si Don Juan es realmente una persona que conoció en persona Carlos Castaneda. Al leer sus relatos se ven demasiado detalle en todos los relatos, y hay mucho detalle con respecto a las vivencias que él tuvo. Es tan detallista que da la impresión de que, claro, pues, Don Juan es una persona real, pero según una entrevista que se le hace a Jodorowsky, que lo conoció a Carlos Castaneda, dice que lo más probable es que Don Juan en el fondo sea un personaje ficticio en base a todas los personajes que él conoció como brujos. Él hizo un recopilatorio y de todo lo que aprendió y experimentó con la famosa ayahuasca o el mezcal. Bueno, dentro de todo se puede desprender, dentro de los relatos de Carlos Castaneda y las historias de Don Juan, algo que explica súper bien con respecto a la brujería. ¿Qué es en esencia la brujería? ¿Qué significa ser un brujo? Nosotros conocemos la Matrix, para explicarla a grandes rasgos, para algunos que ya tienen familiarizado ese punto de vista. La Matrix es el universo, no, perdón, mejor dicho, todo el alrededor del nivel 3D donde nosotros nos manifestamos con los cuerpos físicos. El brujo con un conocimiento o visión literal de cómo funciona la Matrix o el nivel tridimensional donde nosotros nos manifestamos, ellos son capaces de alguna forma hackear la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, no he hablado de toda la realidad, de todas las dimensiones que existen y que se traslapan una con otra, sino que dale, ¿qué es lo que es? Por eso muchos dicen que en realidad los extraterrestres son seres tridimensionales. Hay varios que dicen, en realidad son seres paradimensionales. Esa es la palabra. Son, claro, interdimensionales, como lo sabe la película. Ahí está la película de Indiana Jones, la última que salió. Sí, de la calavera, sí, ubico. Dentro de todo, para entrar igual en un aspecto ya histórico ya. Dale, empecemos ya con el tema en tierra derecha, hablando del tema histórico. Yo voy a hablar un poco de lo de Salem, voy a darle una pincelada. Tampoco soy una máquina del tiempo, pero sí puedo darle también lo que yo entiendo de Salem, de lo que pasa con Salem. Primero hablemos de los puritanos, para entender un poco el aspecto psicológico de esas personas. ¿Qué era un puritano? Estamos hablando de un puritano de gente que venía de Europa, ¿ya? Hablando de que esa misma gente que Europa, igual Europa es estamos hablando que es gente muy puritana en eso. Estamos hablando hace 1600 aproximadamente, ya, del año 1600. Ellos llegaron a Estados Unidos, específicamente a Salem, el pueblo de Salem. Es impresionante también, como nos dijo en su momento una persona que nosotros queremos mucho, que Salem es un pueblo que igual significa paz, es como paz. Sí, bueno, que contó el profesor antes de tener que retirarse: Jerusalén, la ciudad de la paz, y Salem es paz. Dentro de todo lo que se aconteció ahí. O sea, Jerusalén es una palabra compuesta. Claro, justamente. Entonces, hablando de esto, vamos a partir con un personaje que tenemos que nombrarlo, porque es como empezó todos los juicios de Salem. Tituba. Tituba era generalmente, estamos hablando de una esclava, porque todavía en ese tiempo estaba la esclavitud. ¿De dónde venía esta esclava? Hay muchas interrogantes de su inicio, porque uno la mezcla, a ella la mezclan con el vudú haití, como también la mezclan con la misma magia africana. Entonces podemos decir que generalmente ella, aunque la palabra en sí no esté bien utilizada y no esté bien correcta, la gente a ella la toma como si fuera india. Claro. ¿Ya? Porque ella practicaba el vudú, y eso es lo que le enseñó a dos niñas que ella cuidaba. Las dos niñas, si mal no me falla la memoria, eran de don Samuel Parris, que era generalmente el amo de ella. ¿Ya? Entonces era su hija y su prima. Creo que, para recordar, creo que era Betty Parris y Abigail Williams. Oye, Abigail es un nombre que se va a mencionar tanto en la literatura, en cuentos de terror, en películas de terror. Igual que el nombre Parris, el apellido Parris. Y acuérdate de King Diamond con su tema Abigail. Justamente. En base a la película Abigail de terror, pero en el fondo Abigail
si la relacionamos con ese nombre con el terror, estamos hablando de la niña que fue cuidada por esta nodriza en la Edad Que en Media. realidad no era muy El mala. pueblo quizá. Salem. En realidad ella no es. Lo que le enseñó es un poco de vudú, que al fin y al cabo no estamos hablando de brujería en sí. El vudú creo que tendríamos que nombrarlo en otro podcast, como para comentarlo igual un poco. Sí, también, pero como digo, yo lamentablemente tenéis que dar mi punto de vista Respecto al vudú, sí. De ahí respecto a muchas cosas. Ya dale. Entonces, hablando del tema central, las niñas de Salem ya empezaban a ver a Tituba el lado donde ella no estaba. Entonces, esto se tomó ya como una histeria colectiva, y estamos hablando de que Samuel Parrish era no sé si decirle párroco, pero era un pastor, ¿se puede decir como pastor? Él comentaba él tenía gente que él le enseñaba la palabra de Dios y hablaba. Entonces, el doctor no supo qué era lo que tenían las niñas, que empezaban a convulsionar, que empezaban a tener como un ataque de pánico, podríamos decirlo en este tiempo, como para llevarlo al presente. Entonces empezaron a tener ataques de pánico, empezaron a tener problemas, y para ello esa era la invención de un demonio, en per se una bruja. Una bruja, muy parecido a lo que pasaba cuando hablaban del fenómeno del vampirismo, cuando en el fondo era el fenómeno de la catalepsia, que ahora la ciencia puede descubrir, de gente que muere de forma fisiológica. Se le conoció como hombres lobo, ¿no? Decían que pensaban que eran como hombres lobo que salían de las tumbas. Por eso viene el mito de la estaca en el corazón, porque pensaban ya que era un vampiro, que una persona que ya volvía a la muerte no volvía en sí, sino que era un vampiro. Entonces un cataléptico que estaban celebrando el funeral despertaba así de bruces y todos se asustaban. Entonces en aquellos tiempos era terrible un funeral, porque había alguien con la estaca esperando a ver si era un vampiro. Y en el fondo era catalepsia, y la catalepsia es súper rígida. De hecho, hay un tema que se llama, es antiguo, se llama Rascuña las piedras. Rascuña las piedras, sí, bueno, es por ese. Estamos hablando de un fenómeno muy parecido. Ese es un. Pero que estamos hablando de eso, como que la importancia de todo esto es la ignorancia que se tiene con respecto a la brujería. Entonces, cualquier persona que. El tema central que está diciendo. Imagínate en esos tiempos ser epiléptico. Justamente. No, está poseído por los demonios. Lo que le estoy comentando de la Abigail y la niña que estábamos hablando hace poquito, vamos a recapitular un poco, a ejercer la memoria, porque estamos hablando de Betty Parrish y Abigail Williams. Entonces, estas niñas empezaron a tener ese problema y culparon a Tituba, porque ellas después les confesaron al padre, su padre Samuel Parrish, y a su tío, que el padre de Abigail Williams, es que Tituba le había enseñado ciertas cosas que se correspondían a la magia vudú. Entonces, para Samuel Parrish, una persona puritana, yo creo que llevan el catolicismo o el tema a niveles extremos. Entonces, para ellos era malísimo esa forma, y quiero hacer hincapié en esto. Mataron muchas mujeres, muchas. Estamos hablando alrededor de, creo que 200 personas. Sí, pues entonces nunca hubo, ¿cómo se llama? Esta palabra que tiene, no hubo presunción de inocencia, ninguna de ellas. Simplemente era bruja, independiente del juicio que se le haga, sí o sí va a tener que confesar que era bruja por las torturas que le hacían. Justamente le privaban del sueño. No, esa era terrible. Imagínate privar del sueño a alguien, ya por 3 días empieza a alucinar. Encerrada en un calabozo caminando todo el día. Desnuda. Entonces, para una puritana que te quitaran la ropa delante de otra persona que no sea tu esposo, en este caso, ya estás hablando de una humillación y de una forma de hacerla sentir sucia, porque estamos hablando de que esa persona en sí no era bruja, la culpaban de brujería. Entonces, lo que le dije antes, lo que dije hace poco tiempo atrás, las parteras, si el niño moría, era culpa de la partera. La partera hizo mal su trabajo, la partera es una bruja, está matando niños. Claro. Esa es la diferencia, a eso voy. Entonces, la ignorancia causó mucha muerte. Exactamente. Y el mito provoca eso. Y el mito, entonces, ya, ¿qué hacían estas personas? Las mismas niñas, ya que empezaron a culpar a una familia, empezó la histeria colectiva. ¿Qué vamos a decir con la histeria colectiva? Que empezó otra casa de otra familia y dijo, no, ella me está embrujando porque yo la veo, y gracias a eso ella es bruja y se alió con Satanás. Entre comillas, muchas brujas
muchas personas, medium, llámese medium, llámese bruja, llámese brujo, llámese wicca, llámese lo que ustedes quieran nombrar, ellos no se alían jamás con Satanás, con el diablo, no. Ellos tienen un concepto completamente distinto a la maldad. Sí, completamente distinto a la maldad. Sí está la magia negra, que de eso podemos hablar en otro momento, pero no generalmente la brujería per se va a aliarse con el diablo. Ahora, no quiere decir que no haya un brujo que crea en el diablo y Claro. directamente lo ofrezcan. Creo que estamos servicio hablando al diablo. de... Están tratando de nombrar a Aleister Crowley. No estaba tratando de nombrar a Aleister Crowley era una persona que en realidad sabía lo que estaba haciendo. Él lo sabía. De que De hecho, hacía incluso las sacrificaba cosas niños. descaradamente, hacía muchas cosas más terribles. Sí, en realidad no, esto no puede ser algo aprobable. Pero sí podemos hablar de muchas brujas malas que las voy a nombrar en algún momento en este video. Así que para su tranquilidad le estoy nombrando el caso de Salem, que de igual forma estamos hablando de que después de 5 años de haber matado a mucha gente, de haber culpado a muchas mujeres inocentes, solo por el hecho de tener maldad. De hecho, a mí me hizo mucho ruido. Miren, yo generalmente no voy a nombrar, no voy a decir nombres, porque uno va a hablar de lo que uno conoce, de lo que uno sabe, de la historia que uno leyó. Entonces, en realidad, esta persona tenía un problema con la otra familia. Y este caballero era un párroco de otro pueblo. Era un puritano también. Entonces, esta persona la culparon de brujería porque decían que él atraía a las mujeres y que las mujeres decían que ese era su efecto. Creo que en una película menciona muy bien este caso de cuando las personas se sienten atraídas a otra en esos años. Decían que la otra persona le estaba haciendo la brujería porque estaba sintiendo mucho pasión y muchos sentimientos que para ellos no eran puros. Estamos hablando de puritanos, gente que se pegaba en la espalda con látigo por si tenías pensamientos impuros. El dolor es curación para ellos. Claro. Entonces, esta persona decían que tú no podías decir el Padre Nuestro completo porque eres brujo. Y por ende, y por per se ya vendiste tu alma al diablo. Por per se ya no puedes nombrar nada, ya no puedes nombrar nada divino. Exactamente, algo que llena de harta ignorancia o misticismo es lo que pasa con la serie de Netflix, Sabrina. Porque es descaradamente hay adoración al diablo y todo se hace por el diablo. Tómelo como ficción. Salud por eso. Salud por eso, porque eso es una lo que ficción. estamos tratando Si quiere de entretenerse, si le gusta la actriz, da lo mismo. Eso es ficción. Yo se lo descarada. recomiendo. Igual, de todas formas, buscar algún documental, leer alguno. El Maleus Maleficarum está en internet, uno puede descargarlo. Pero en realidad no lo vas. El Maleus Maleficarum hay que leerlo como 2 o 3 veces, ¿cierto? Porque habla en un español, en un idioma muy antiguo. Exacto. ¿Y qué es lo que es al final? Es el martillo de las brujas. Para usted, el martillo de las brujas. ¿Qué es lo que es? Explica. Bueno, primero que nada, como le estaba contando, el Maleus Maleficarum te habla sobre... De hecho, hay una banda chilena que tiene un tema que se llama Maleus Maleficarum, que en realidad ellos te explican lo mismo, que dice: hey tú, hermosa mujer, serás la novia de Lucifer. Y ellos, eso es lo que pensaba la gente. Arriba, Es un tema de una banda chilena. El tema es que ¿le hacemos promoción o no le hacemos promoción? es una banda muy antigua y yo creo que se lo merecen. Gorhot, ¿sí? En Maleus Maleficarum estamos hablando de hace mucho. A todos los escucha que son metal. Justamente tuve el placer de tocar con el baterista de esa banda y por eso lo mencioné. Estás tirando tu currículum. Bueno. Hay que contarlo también, pues si uno conoce gente, también son personas que te escriben temas a base de historia. Sí. Es un tema que algo cuenta de historia. compartir. Entonces yo conocí el Maleus Maleficarum gracias a ellos. Entonces tengo que nombrar que... Ahí te pusiste a investigar. Por eso, ahí me puse a investigar por qué realmente ellos escribían la letra y tú, hermosa mujer, serás la novia de Lucifer. Por eso mismo, porque al fin y al cabo, lo que decían antiguamente, tú no dejarás a bruja viva. Eso es lo que decía Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum nos decía que la bruja rechazaba el agua, rechazaba a la bruja. Entonces la bruja flotaba cuando la metían en el agua. Y cuando realmente era pura y casta, ¡pah!, se iba para abajo. Exactamente. Entonces, si moría,
Sí, porque Y va a son- estar en su santo reino. Claro, Le y- dedicamos perdón, No. vi la Ave María, porque murió esta bruja, puta, pero por lo menos murió y murió como una descubrimos santa. que era buena, pero realmente ellos trataban de sacarla, pero Ellos realmente se para perdonaban ellos a no. sí mismos, sino a tu conveniencia. La wea. Claro, entonces ese es el tema. Volviendo a la génesis de lo que estaba diciendo. Oye, yo quería complementar algo. Por supuesto, dilo. Respecto al martillo de la bruja, porque el martillo de la bruja al final es un compendio de formas de tortura, de Son cómo hacer dos confesar párrocos que lo escribieron. más encima, y un manual de demonología y al mismo tiempo grimorio. ¿Qué queremos decir con grimorio? El grimorio es un compendio de hechizos. Eso es un grimorio, lo mismo Tú que en pueden hablar el Grimorio aprendes hechizos. aprende el hechizo y por qué es una cosa bastante. Los grimorios más conocidos hasta el momento, que son los más comunes, como uno, el Necronomicon, el que está perdido, el que mencionaba Lovecraft, pero no obviamente el que se comercializa en la feria o en cualquier feria. Mira, no ese. Otro grimorio muy parecido es ¿cómo se llama? La clavícula de Salomón. Ojo con ese. Los demonios de Salomón, pues Salomón Sí, justamente es un grimorio. Sí, por eso, hablando en serio, en todo Es caso, un grimorio. de El un Maleo aspecto Maleficarum era un grimorio. Maleo Maleficarum fue escrito realmente por dos padres, que en este caso no me ¿Te recuerdo. acordáis? No me recuerdo, estoy tratando de hacer memoria en este caso, pero vamos a dejarlo para el final. Lo último ya después lo ponemos en los subtítulos. Lo ponemos de quién, sí, claro, lo vamos a agregar. Para que lo vean en YouTube. Justamente, ya dentro de todo, insistimos, nosotros lo que estamos hablando es de un conocimiento personal. Por eso no preparamos este video, no lo agregamos preparamos el video, pero tampoco lo agregamos con muchas fechas porque uno también se preocupa de que el escucha le entretenga la conversación y también entienda del aspecto psicológico de lo que tratamos, al punto que tratamos de llegar. Y quizás que llegamos a este formato porque simplemente conversando una conversación trivial por teléfono nos dimos cuenta que nosotros teníamos que dar información. Claro, eso te Si me doy cuenta, claro, entonces tratemos el tema. Si queréis investigar, sigue investigando, no hay ningún problema, así lo complementamos mejor. Y nos damos cuenta que los dos sabemos mucho y mucho que compartir. Y esa es la cuestión del tema. Entonces, esta persona llegó al juicio, lo culparon, lo torturaron, hicieron de todo para que él confesara, cosa que, si mal no recuerdo, no lo hizo. Hay algo que se ejemplifica súper bien en la película Letra Escarlata, donde está Gary Oldman, un poquito más joven, y la Demi Moore. ¿Ya? ¿Tú viste esa película? No tuve el placer de verla. Porque la Demi Moore estaba casada con un párroco. Casada con un viejo del pueblo, ¿cachai? En esa época colonial de Estados Unidos y se enamora del párroco que es Gary Oldman y Gary Oldman llega a tener su affair por ahí entre medio de la película hasta que, claro, pues, el viejo que estaba casado con la Demi Moore, a mí no me digo, con un viejo mierda. Y claro, y se cacha esta cuestión y no, esto voy a acusar la brujería porque es la única forma de que él no quedara mal parado como hombre, porque la Demi Moore se fue con otro, o lo cagó con otro, que era el Gary Oldman, y empezó a tacharla de bruja. Entonces, al momento de criticarla, de acusarla de bruja, ya no había vuelta atrás en ese tiempo. Ya te dicen brujo a ti en la época colonial. Y allá, diciéndolo en palabras mira, más vagas, fuiste. Hasta ahí llegaste. Bueno. Fuiste. Para los escuchas internacionales significa que ya no vas a vivir. Entonces, hablando de este tema, este compadre llegó, lo torturaron, le hicieron todas las torturas que les comentaba. El Maleo Maleficarum te explica también cómo torturar a las personas. Dentro de una pincelada, te lo explica. Yo lo pude ver un poco, no lo he leído completamente, tengo que admitirlo, tengo que hacer mi mejor. Es que es un libro que uno tiene que darse el tiempo de leer muy, muy bien. Estamos hablando de un idioma, es como leer un libro en español antiguo. Entonces, es una cosa que uno tiene que explicar. Le pido disculpas por eso. Sí, natural. Mi mascota. Entonces, es un libro que uno tiene que darse el tiempo de leer, porque de repente te explica la forma, como yo insisto, per se. Una bruja no puede decir el Padre Nuestro. Supuestamente, una bruja no puede decir el Padre Nuestro. Entonces, dentro de todo, como para que lo entiendan mejor, si no puede decir el Padre Nuestro es porque sencillamente estamos hablando de la Santa Trinidad. ¿Qué estamos hablando de Santa Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el aspecto católico. En el aspecto más eclesiástico, podríamos decir, más van común, es como decirlo, estamos hablando de la vida, el crecimiento y la muerte. Por eso generalmente muchos de los rituales se hacen de tres.
El 3 es un número importantísimo para describir Para la temporalidad. En Macbeth 3. 3. El tema de las brujas. 3. Entonces, ¿cómo se llama? Hay un símbolo que se llama ¿cómo se llama esto? De la magia celta. Es un símbolo que se llama el triquel. El círculo, que son 3 círculos. Y también simboliza, porque como es el círculo, la circunferencia, la espiral, significa la conciencia, hay 3 espirales unidos en un solo hilo. Se toma de forma distinta en muchas... Pasado, presente y futuro. Eso mismo. Tenemos Pues, la Santísima Trinidad. eso es lo que estaba diciendo. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Entonces el mismo nacimiento, la vida y la muerte. Pero casi siempre, en la gran mayoría universal de los simbolismos, es la temporalidad. 3. Nacimiento, vida, muerte. Justamente. Es como para decirlo de una manera más coloquial. El tema es que el Padre Nuestro ellos no lo pueden decir. Supuestamente una bruja no lo puede decir porque ya dejó su humanidad y en fin su acercamiento a la divinidad. Entonces ya no se puede acercar a lo divino. Ya no puedes obtener un crucifijo. Ya no puede... No puedas... el agua es pura. No puede acercarse al agua. Por eso decían que ellas flotaban en el agua. Entonces es una forma de decir que el Malleus Maleficarum te explica que en una parte de que tú no dejarás al demonio vivo, tú no dejarás a una bruja viva. Entonces eso más que nada, el odio hacia una bruja y los brujos en sí, porque también murieron hombres, esta persona que le estoy contando y que he tratado de llegar al punto es, él falleció, pero él antes de morir en la horca, él recetó el Padre Nuestro. Y al recetar el Padre Nuestro, toda la gente que estaba alrededor empezó a cantar al unísono que no era brujo, que lo salvaran, que le perdonaran la vida. Y la persona que lo acusó de brujería, y él, estamos hablando que este hombre nunca confesó, creo que nunca confesó, o parece que lo hicieron confesar, pero déjenme confirmarlo después, debajo del video lo vamos a confirmar. Sí, lo vamos a meter ahí entre medio. Lo vamos a meter en la historia. Para los que lo ven en YouTube. Claramente, los que lo ven en YouTube, lo vamos a confirmar. El tema es que esta persona de alguna forma dijo, no, el diablo se presenta de distintas formas y sí lo puede nombrar. Sí pueden nombrar al Padre Nuestro. Entonces echa por tierra todo lo que decían alrededor del Malleus Maleficarum o todo lo que la gente en sí empezó a creer. Y ahí se creó el punto y aparte de la duda de que si verdaderamente los juicios de Salem fueron llevados por un aspecto personal y pasional, haber sido llevados por un aspecto realmente bíblico. Y eso es lo que yo quiero llegar. Yo quiero llegar al punto de que se han hecho cosas terribles en el nombre de Dios. Cosas terribles. Y es como decirlo de una manera. A mí incluso me da pena el hecho de pensar que falleció mucha gente, que pereció mucha gente. De hecho, a estas brujas, por decirlo así, le hacían pagar su cárcel. Entonces tú acumulabas una deuda en la cárcel. Y si tú no tenías para comer, te acumulabas una deuda y no comías y tenías que hacer tus necesidades ahí entre medio. Entonces vivías entre, disculpando la palabra, entre mierda, entre pichí, entre muchas cosas. Entonces era una vida terrible. Estamos hablando, la gente pasó un sufrimiento terrible. Entonces se entiende el por qué. Llega un momento en que dice, ya, confeso, independiente de que no sea una bruja, le voy a decir que para parar el dolor. Justamente, entonces es muy, muy malo. Y estamos hablando de gente puritana, de gente que profesaba el amor, de gente que no tenía sexo, por decirlo así, solo para procrear. Entonces estamos hablando de gente que también va por un aspecto psicológico. Tú mientras más te privas, ¿cómo se dice? ¿Te privas? Claro, te privas de algo, más lo vas a querer. Exactamente. Ser reprimido. O autorreprimido porque tenía una ideología que te hace creer. Justamente, entonces eso es lo que te hace pensar. Ellos pensaban que eran enviados de Dios y a la vez estaban haciendo lo que ellos querían hacer y sacando un rédito. De hecho, ahora que recuerdo, la persona que querían matar querían sus tierras, sus feligreses, sus ingresos. Siempre había un interés por debajo. Pero imagínate que te tachen de brujo o bruja. Independiente de la cuestión, era una persona inocente, no tenía ni idea de lo que era una bruja, o una bruja que ni siquiera había hecho nada malo a la gente. Una persona que a lo mejor se dedicaba a curar, a hacer de partera, porque nadie se atrevía a hacer ese trabajo sucio. Estamos hablando, alguien tenía que hacerlo. Claro, alguien tenía que hacerlo. ¿Cómo pasó aquí en Chile?
Pero por eso, weón, ser partera no te hace ser bruja. Hay una persona que tiene suficientes conocimientos médicos para ser partera. Por No eso, te hace ser bruja. gracias a Salem, por eso utilizan casa de bruja como palabra para cuando tú quieres hacerle mucho daño a alguien. Aquí en Chile, hace muchos años atrás, en el golpe 73, tú podías acusar de ser comunista a una familia y esa familia podría personalmente sufrir las penas del infierno. O sea, realmente estamos hablando de que en su tiempo la histeria colectiva y la maldad del ser humano no tiene límite. Sí. Hay algo que no tiene límite, la estupidez del ser humano y la maldad. Y aparte que eso, la gente haciendo como una homologación a lo que pasó aquí en Chile después del golpe y en el gobierno militar. Sí, claro, pues a ti te podían tachar de comunista, tu vida podría causar peligro, independiente si a lo mejor te gustaba Soriyuki, Inti Illimani, y simplemente por eso te podían tachar de comunista. Había un montón de personajes que tenían una ideología contraria al comunismo que estaban dispuestos a hacerte sufrir, torturarte y matarte. Eso es lo que pasa, por eso muchos detenidos desaparecidos, pero ese es un tema que vamos a conversar Sí, en otra ocasión. momento. Pero yo voy más para que detalle. entiendan el punto. Para que se entienda el punto. Cuando empieza la histeria colectiva es cuando empiezan los falsos juicios. Es cuando se nubla tu mente y todo tu pensamiento, toda tu creencia, toda tu forma de ser se ve melmada por lo que te dice la demás gente. Porque si a ti te culpan de bruja, tu vida va a acabar. Exactamente. Entonces, sobre todo en aquel tiempo. En aquel tiempo. Entonces, después de 5 años de ocurrir todo eso, se dieron cuenta de que muchos juicios fueron mal logrados. Es que estamos diciendo, por ejemplo, hubo muchas veces que las mujeres empezaron sin agraviar ningún género. Estamos hablando de que lamentablemente fueron a las mujeres fueron el a ataque principal. fueron las mujeres el ataque principal, y las mismas mujeres fueron las que provocaron también este ataque contra su propio género, otras personas. Exactamente. Porque ellas mismas dijeron, no, yo vi a ella, la vi en mi cuarto moviéndose y la vi de forma espectral, y lo apuntaba, lo decía, y la otra persona quedaba como, ¿por qué? Si yo jamás lo hice. Entonces era terrible. Era terrible. Llevaban agujas guardadas y se las clavaban en pleno juicio para mostrar todo el daño que le había hecho la bruja. Entonces ellas hicieron cosas maquiavélicas. Se dicen maquiavélicas porque efectivamente hicieron mucho daño a gente que de repente no se lo merecía. No se lo merecía. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a llegar al otro punto que lamentablemente es la que me toca a mí, y la parte que me toca a mí es la parte más pesada, por lo menos para mí, lo voy a decir. Así que vamos a pegar una pequeña pausa, chicos, y vamos a volver con el podcast en unos segundos más, con la parte un poquito más turbia. Nos vemos. Volviendo después de esa grata pausa, estamos aquí de vuelta junto a Saúl y Ya nos tomamos la Pangelsen. cervecita ya. Sí, yo creo que, bueno, si ya se me hace, ahí veremos después. Pero lo importante es continuar con el podcast, que es a lo que venimos. Bueno, dentro de todo quiero hacer una analogía bien importante. Yo soy una persona, Pangelsen, muy bien deportista. Me encanta hacer deporte, la endorfina que uno produce internamente y fisiológicamente por uno mismo es algo genial, que a lo mejor no se va a recuperar de forma fácil. Y por eso mismo sería bueno producirla como ser humano, tener esa capacidad y no sacarla de otro tipo de fuente que sea externo, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final el cuerpo empieza a depender de ese tipo de cosas. La analogía que voy a entregar es la simple. Si uno está en el gimnasio haciendo ejercicio, está levantando pesa, está haciendo fuerza, está teniendo un entrenamiento que a lo mejor a uno lo deja muy bien, lo va a dejar cansado, va a tener que tomar tiempo a lo mejor lograr tu objetivo en un gimnasio o lo que sea, cualquier deporte que tú practiques, y llega alguien y te ofrece algo que a lo mejor te va a facilitar las cosas de forma mucho más rápida, pero de forma artificial. O sea, si alguien te llega a ofrecer anabólico y te llega a ofrecer testosterona, todo tipo de cosas que te ayudan a tener un mejor rendimiento y una mayor ganancia muscular de forma estratosférica En el corto plazo. a corto plazo, pero a largo plazo va a tener consecuencias negativas para tu cuerpo, para tu rendimiento, incluso sexual. Sí, porque a algunos se les achica. A algunos se la chica, a algunos no se les para, algunos no incluso llegan a perder su fertilidad. El líbido también. Pues, Y el líbido y la fertilidad. Perder Porque una cosa, la testosterona que hay, después llega a necesitar testosterona. El tipo después ya no. Es lo que se inyectan estrógeno. Es que por eso a los tipos se pueden excitar con una persona y no pasa nada, porque no los acompaña su compadre. Entonces, ese es un gran problema, hacer trampa. Y a eso voy yo. Está mal hacer trampa, siempre va a estar mal hacer trampa.
Siempre hay una consecuencia indirecta o directa. ¿A qué voy yo? Bueno, si bien las drogas pueden ofrecerte o abrirte una puerta impresionante hacia los planos astrales, verlos, sentirlos, palparlos y de alguna forma entender cosas que están ocurriendo en las dimensiones traslapadas, como bien muchos amigos míos, lamentablemente drogadictos, que siempre han sentido eso, tiene su contraparte, tiene sus consecuencias negativas, y es bueno que para el escucha que esté viendo esto o escuchando esto lo asimile de buena forma, espero yo. Tiene que abrazarlo, tiene que entenderlo de cierta forma. Exactamente, las drogas no son un camino correcto, es el camino fácil, amigo mío. Si usted quiere entrar en lo que es el esoterismo, quiere por lo menos entender de cómo se compone este universo y qué tantas cosas uno tiene que entender. Estamos hablando de del ser drogas humano. sintéticas. Estamos hablando de sintética y también estamos hablando, por ejemplo, de drogas naturales como la ayahuasca, el mezcal, el peyote, incluso de la droga más masificada, la droga que tiene un mayor grado de aceptación, por lo menos en este país, no sé cómo será otro, pero el que la marihuana puede ser tomada como algo sano. Lo siento si alguien se ofendió, es mi punto de vista y yo me estoy comiendo a lo mejor tu rechazo, amigo. Pero bueno, Dentro de todo, yo por ejemplo, personalmente, hay mucho parte del esoterismo, se utiliza la marihuana en sí. Yo consumo generalmente regularmente marihuana y yo soy una persona que medita, todo eso, pero hay que entender ciertos aspectos de la marihuana, que creo que lo voy a explicar después. Voy a dejar que este tu punto principal. bueno, sí, yo tengo por lo menos la presteza para poder conversar contigo y tener una amistad contigo y, por ejemplo, no me voy a enojar por eso tampoco. No, pues no para nada. Yo siempre... No estoy enojado, lo puedo decir en mi punto de vista. Yo estoy ahí tranquilo, tampoco te siento ofendido. Estamos realmente entregando un punto de vista que es maduro. Que eso se entienda ahora, que eso es ser maduro. Ahora, volviendo al punto de vista, la gran mayoría de personajes que han sido conocidos por su conocimiento acerca del chamanismo, la brujería, en este ámbito siempre se han valido con el uso de drogas alucinógenas, drogas de expansión de la conciencia, como también le llaman, los ácidos. El cucumelo, chiquillos, es una droga, es un hongo. Yo no Y creo es un escuchar hongo, cucumelo. hay una canción que cree que el cucumelo, que cree que Sí, de ahí la vamos a poner de repente. hay una canción. Lo que pasa es que el cucumelo, miren, vamos a hablar sinceramente de las cosas. Mucha gente que se cree pachamámica, perdonen que lo diga, pero que vengan con el tema de las bandas clásicas, escuchando temas como temas de Inti Illimani, sin ofender a un cierto grupo de escuchas. Yo solamente digo mi opinión, como tú dices tu opinión sobre el tema. La marihuana en sí no se le considera una droga en sí, depende de cómo tú la utilices, ese aspecto. ¿Qué tú lo que quieres lograr? Yo, por ejemplo, cuando estoy meditando jamás tomo ni fumo marihuana. Que mantener la mente centrada, porque es una cosa que te tiene para otro lado. Ahora, volviendo al punto de vista, quiero entregar. Hay ciertos círculos esotéricos y ciertos círculos esotéricos. Hay bastante diferencia, por ejemplo, entre muchas personas que uno pueda conocer y por qué esas personas se cruzan en tu camino, ¿ya? Y lo importante de todo, independiente, chicos, de su opinión, que sea distinta a la mía o sea parecida a la mía, lo importante es que ustedes buscan todo para crecer como personas, para crecer como seres humanos, para evolucionar, ser mejores personas, ¿ok? Y que no, el que esté experimentando con cualquier tipo de camino esotérico, por favor que no lo utilice para la maldad y tampoco para ganancia propia. Eso que tiene que quedar súper claro. El esoterismo, sí, chiquillo, el tema del tener un aspecto de vida al esoterismo es sí. Muchas veces en el Islam se da, mucha gente dice que el Islam es muerte, porque estamos hablando del amor, pero en realidad lo que quiere decir el Islam es amor, lo que quiere entregar. La gente que escucha mal la palabra, la gente que entiende mal las letras, gente que entiende mal el mensaje, pasan casos como lo que pasó en Sara. Ah, claro. Entonces ahí, por eso digo, volvemos al mismo punto de siempre que quiero recalcar: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro desde ahora en adelante, porque lo que voy a hablar va a ser desde el ámbito social de la brujería, ¿ya? Ok, vamos a hablar entonces en el sentido de que muchas personas a lo mejor no creen en nada,
Y eso está bien. Es completamente respetable ser racional en un mundo donde tú te manejas con números, donde tú te manejas con ganancias, donde tú te manejas con cosas pragmáticas. Porque así se ha vuelto el mundo, un mundo pragmático, tangible, 3D. Así se ha vuelto y así tú tienes que aprender a manejarlo. Así tú tienes que aprender a solventar tu existencia mediante un trabajo, mediante la convivencia social con las personas. Y eso está bien, es completamente respetable. Y es completamente aterrizado. Algo hay que ser ubicado en la vida. ¿A qué voy yo? Bueno, si a usted no le interesa la brujería, está bien. Está muy bien. Tenga su punto de vista. Me parece que ya se ve con toda la gente. A lo que voy yo es que en el ámbito social, lo que decía Carlos Castaneda de la brujería era que tú, en un momento que ya entraste a ese plano, o ya entraste a ese nivel energético, ya tienes de alguna forma presencia con el mundo espiritual, tú te estás acercando a ciertos peligros que no son tangibles, no son parte del 3D ni de la Matrix. Hay ciertas cosas a las cuales un brujo está lamentablemente expuesto, y por lo tanto tiene que estar protegiéndose y estar atento con respecto a los espíritus, o dependiendo del punto de vista del brujo. ¿Qué quieres complementar? Para agregar a ese punto de vista, que creo que, hablando de que con Van Helsing siempre uno trata de complementar la idea del otro, como cuando yo estaba hablando, él complementaba. Yo también puedo complementar eso. El brujo en sí, la bruja en sí, siempre que entrega una buena energía, supuestamente se debe recibir una buena energía, pero como tú entregas buena energía, hay gente que te entrega mala energía. Así es el mundo, lamentablemente. Por eso se conoce como karma o dharma. Exactamente. Y como tú dices, la sensibilidad es bien importante. Si hay gente que a lo mejor viene con eso del nacimiento y tiene sensibilidad sobre energías negativas o positivas, mucho más que a lo mejor una persona que es mucho más racional, porque es su forma de vida. Así es como sobrevivió su cerebro y así es como funciona. Y eso está bien, lo digo, es respetable. A lo que voy yo, para llegar a ese punto que es bien importante, que es la médula de todo, es que la brujería no es un juego. ¿Y para qué me refiero con juego? Al ámbito social. Yo conozco mucha gente, muchas niñitas por ahí que dicen, ¡ay, yo soy bruja! ¡Ay, sí, es súper genial! Si volvieran al oscurantismo y quieren volver a eliminar a las brujas, ¡ay, yo soy parte de ellas! De verdad, yo he conocido brujas de verdad y no se andan alumbrando. Disculpa que te interrumpa. Dímelo. Hablando de ese tema, voy a meterme en un aspecto un poco político. Quizás mucha gente se enoje, pero creo que tengo que nombrarlo porque se ha visto mucho en la palestra este último tiempo. El feminismo, muchas mujeres feministas han tomado su pancarta diciendo somos las brujas que no han podido quemar. Ya, porque ahí lo están mezclando con la rebeldía. Y que una cosa es que una mujer sea inteligente en esa época del oscurantismo, no lo relacionan con las brujas, una persona que podía tener como empoderamiento sobre las leyes que le imponía el machismo. Porque el machismo existe, aquí no lo vamos a negar. Vamos a ser bien honestos. El machismo existe, aún. ¿Cachai? Entonces, no se ha erradicado. No se ha erradicado. Está bien luchar por los derechos de la mujer, porque es algo evidente. Que nosotros creo que apoyamos. Nosotros lo apoyamos. Exactamente. Aquí no estamos en contra, no vamos a ser ni machistas ni feministas, pero sí te voy a decir que de verdad, desde largo la historia de la humanidad ha sido machista. Se ha suprimido lo femenino y se ha, por supuesto, subyugado por el lado masculino. Ahora, a lo que voy yo es que no es un chiste. ¿Ya? Por favor, usted, persona ahí que quiere ser brujo, nunca presuma de ser brujo porque se está enfrentando a peligros desconocidos. Así que no es un chiste. Es como jugar con un espectro. Exacto. Para mí, si no tenéis el conocimiento necesario, si no sabéis cómo protegerte y pensáis que te podéis proteger, y en realidad la noción de la conciencia no está todavía como para que tú sepas qué te está pasando, que sepas qué te pueda pasar y sepas hasta qué nivel puedes estar protegido. Por favor, no alardeen, no se enorgullezcan de algo que no son. Ese punto de Porque vista, yo he conocido brujas de verdad y no se están alumbrando. yo también conozco gente y no se alumbra generalmente de eso. Para que los escuchas de otros países entiendan, alumbrarse aquí en Chile es del aspecto coloquial, del aspecto más
podemos decir etimología Fanfarronear. más fanfarronear, justamente. Eso es lo que quería Fanfarronear. explicar. Esa es la palabra más universal dentro de todos los hispanoparlantes. Esa misma. Entonces, el tema que tú estabas mencionando, para complementar un poco tu idea, decir que tú eres brujo, decir que tú eres brujo, no, que yo soy aquí, que yo hago esto, que yo hago esto otro, compadre, te vas a enfrentar a lo mismo que tú jugar con una granada. Tú estás jugando con una granada con el seguro fuera. Exactamente. Porque Eso es decir. en el plano astral están ellos. Y yo lo voy a decir como ellos. Ellos están mirando. Están mirando tu actuar. Y si tú no creías en ellos, bueno, es tuya y los buenos van a seguir actuando como son. Porque ellos están ahí presentes en el plano astral. Tanto gente más. No estaba hablando, porque cuando hablo de ellos no estoy hablando de un ser humano. No, sí sé, pero yo también le Claro. voy a nombrar tanto entes malos como entes buenos. Esa es la diferencia. Sí, exactamente. Esa es la dos luchas. Mucha gente dice que cuando me quitan una brujería es un brujo peleando con otro. No. Mucha gente utiliza medios malos para hacer maldad, como mucha gente utiliza medios buenos para hacer cosas buenas. Bien, trabajar por los maestros, O trabajar por los mandingas que andan dando por vueltas. lo ocultismo. Y ese es el tanto. De ahí Quizá- vamos a dar un capítulo especial para el ocultismo, porque Sí, de verdad está es un mal tema que se enfocada la tiene que palabra. analizar. Creo que en este momento me equivoqué en decir último. Deberíamos decir en lo oculto, no en lo oculto, sino en lo oscuro. Estamos hablando de la gente que utiliza lo blanco y lo oscuro. Pongamos el yin yang como ejemplo. Ya, a ver, ¿cuál es el punto? Ah, tú quieres decir algo que se complementa, sí. Para que se Exactamente. complemente. Dentro de todo lo bueno hay algo malo, dentro de todo lo malo hay algo bueno. Que siempre va a ser que es como lo mismo. A mí me ha pasado, como le digo, tuve problemas personales y dentro de todo eso malo, para mí encontré la luz que para mí es lo bueno. Entonces, gracias a todo lo malo que me pasó, que no cambiaría nada de mi vida, insisto, lo reitero, creo que lo dije en un video anteriormente, jamás cambiaría nada de lo que me ha pasado, porque me hace la persona que soy, me hace ser una persona, un despertar de mi conciencia, que creo que me siento privilegiado y bendecido por decir que soy una persona, no es por considerarme mejor que nadie, sino porque una persona que levantó su conciencia. Ya. Volviendo al tema principal, es importante que se entienda eso, porque es un infantilismo, por lo menos desde mi punto de vista, escuchar ese tipo de expresiones cuando en el fondo son personas que no tienen la más mínima idea de lo que están jugando, con lo que se están metiendo. La brujería en sí, sin una guía personal correcta, te puede llevar a la locura. ¿Ya? O sea, no estoy hablando de casos serios. ¿Ya? Ahora a eso metémosle droga. Ningún problema. Dale, su punto, tanto sí, bastante la conciencia. Dale. Chile. Antares Ladru es un ejemplo de eso. Es una persona que tenía un cierto poder, pero como el lindo pensaba que con las drogas iba a llegar a ser mejor, siguió experimentando con las drogas y ya tenemos los resultados del bebé que fue calcinado. Entonces tenemos claros ejemplos de eso. Yo creo que mediante las drogas se puede manipular más fácil a la gente. Si yo mencioné a ciertas entidades oscuras que trabajan con personas que a lo mejor están teniendo malos pensamientos negativos contra su hermano, contra su compañero, contra su vecino, y muchas se llevan mal con todo el mundo, hay que andar cargados, los buenos se llevan mal con todo el mundo. Eso también puede ocurrir con un drogadicto que está metido en la calle, que el pastero que está en la droga, vive en la calle y no haya cómo salir de ahí, o el alcohólico que le pega a su señora, que maltrata a su hijo. Hay una entidad que trabaja ahí porque está alimentándose. Las entidades oscuras se alimentan de esa energía negativa. ¿Puedo decir un punto? Es su alimento, tú eres un ganado para ellos. Dime. Bueno, para la gente que quiera averiguar, y creo que hay personas que creo que nos escuchan que también van a estar vibrando en nuestra misma, por decirlo, tu frecuencia. Para la gente que quiere saber del tema de que a ti te absorben, cuando te sientes en un momento, tú te sientes muy pesado, cuando no descansas, cuando sientes muchas cosas malas a tu alrededor, puede que sea no espíritus sino larvas astrales, como se le conoce. Es como tener un bicho que te va calcomiendo tu energía, tu vitalidad, tu esencia, tu pureza, y lo único que va dejando es, perdonando la palabra, la mierda en sí.
Exactamente, por eso es que siempre hay que trabajar los chakras. Trabajar los chakras es un trabajo de conciencia. De repente tenemos problemas con nosotros mismos y no somos libres. Y algo mencionamos anteriormente con respecto a reprimirse y Sí, jurar que hacemos justamente. cosas malas cuando al fondo es algo bueno. ¿Ya? Y por eso el espectador tiene que aprender a culturizarse en ese sentido de la autoconciencia, autoconocerse y conocer sus emociones, todas sus necesidades, su centro sexual, su centro emocional, su centro mental, conocerlo y desplegarlo de la forma más pasiva y la más plausible y la más sana posible. Y a lo mejor hay cosas que van a considerar, oh, esto está mal, pucha, parece que está bien. ¿Cachai? Si la esencia de todo está en vivir de forma saludable y equilibrada, y en este mundo yo sé que es difícil, obvio. A lo que voy yo con los entes oscuros, para terminar mi punto de vista, es súper simple. Está en ente oscuro con las situaciones que yo les mencioné, con personas que están en ese estado vibratorio, y al mismo tiempo hay entidades manejadas con cierto tipo de rituales mágicos que sí también gobiernan la gran mayoría del pensamiento de las masas de la gente. Y eso está presente. Y eso nos va a dar tema para otro podcast, obviamente no para esto. Pero yo lo veo muy presente y con demasiada energía, demasiada potencia. Aquellas energías negativas que pueden controlar a las masas, sí se hacen presentes. Terror colectivo, sí. Ni tanto así como de que puede ser cualquier emoción, se llama terror colectivo, pero también podemos dirigir las masas de esa forma. Entonces lo vamos a hacer así, haciendo este tipo de rituales mágicos, obviamente negativos, para poder Se manipular puede a las conocer masas. como mensaje subliminal, como... Están todos. Si la Matrix conlleva la televisión, la publicidad, todo. Porque nos crea una realidad, porque hay un filtro de información que nos hace creer que esto es la verdad. como pensar en el efecto Mandela. Exactamente. Y ahí perder de alguna forma tu libre albedrío por poder decidir qué es lo que es bien para ti y qué es lo que es mal. Entonces, por eso es importante el arte de autoconocerse y Lo has desarrollar ese arte y por lo menos lograr la verdadera sabiduría. Instruirse muchas veces, nutrirse, eso es lo que yo por lo menos siempre he recomendado a la gente, disculpando si te interrumpí, Yo ya terminé mi punto. uno tiene que instruirse, eso es es lo que nosotros dejamos, más que brujería nosotros tomamos un punto y hablamos un poco de historia sobre lo que para nosotros se entendió que era la brujería en su tiempo, a qué es lo que estás jugando. Tú no puedes jugar con fuego porque te vas a quemar. Es lo mismo, tampoco puedes hacer un incendio controlado porque jamás algo va a ser controlado. Tú no puedes controlar una materia como el fuego. O sea, claro, no se puede, no soy piromante. Claro, no, o sea, puedes controlar en cierto aspecto, pero siempre va a haber una pequeña llamita chica, una pequeña ceniza, algo que te vaya a prender otro sector. Eso es lo que voy. Tú alardeando sobre que eres brujo. Mira, yo siempre dije abiertamente que hice Reiki y jamás y jamás lo alardeé. Y siempre que lo utilicé fue para ayudar a las personas que podía. Por ejemplo, en mi trabajo anterior había compañeras que tenían dolores de espalda y muchas veces le hice Reiki haciéndole un masaje en la espalda para que se le quitara. Pero siempre fue con una buena intención. Yo voy por el lado de la curación china con los puntos energéticos. Justamente. No voy por ese lado. Es que no me interesa mucho involucrarme con la persona, no creo que haga bien. Pero sobre todo si trabajas con esa energía. Por lo menos yo no me siento así como preparado incluso para hacer Reiki. No, de hecho uno en Reiki lo tiene que hacer con ciertas personas. Yo con la gente que le hice Reiki, También, es un buen filtro eso. yo con la gente que le hice Reiki fue a las personas que yo, por ejemplo, les tenía mucho cariño, les tengo mucho cariño. Fue con gente que yo creía que podía hacerlo, porque tú cada vez que haces algo te llevas algo. Entonces, taparte de larvas de otra gente es como taparte muchas veces de... Es como sacarte la caca con tierra, porque al final te vas a manchar igual. Uh-huh. Esa es la diferencia. Es como limpiar tu zapato con caca con las manos. Exacto. Esa es la forma de decir. Tú lo vas a quitar la caca de la persona, pero igual va a quedar mancha tus manos. Y para eso hay que ser una persona con un nivel evolutivo un poquito más evolucionado que nosotros. Bueno, llevamos ¿cuánto? Ya más de una hora en el podcast.
Chicos, espero que este capítulo, que ha sido bastante exquisito, por decirlo así, y hemos abarcado hartos temas, sea agrado para ustedes en medio de lo desconocido. Tengan en cuenta que nosotros cruzamos el umbral de lo que la gente ya llama como, ya te pasaste. Nosotros ya estamos al otro lado. Creo que no hay forma de explicarlo mejor, por las cosas que hemos experimentado, por las cosas que hemos aprendido. Se vienen muchos temas interesantes. Exactamente. Ahora yo me incluí nuevamente al canal, así que no es porque yo esté que vengan nuevos temas interesantes, sino porque Tú ya te quedaste, soy parte de la familia. hemos recuperado temas interesantes que creo que Van Helsing está muy emocionado porque los vamos a hablar en algún momento. Exactamente, ya sea como un video aparte solitario, que se haga un especial, nosotros tres, el profesor, Saulo, yo, se viene un video bien misterioso de lo que quiere hacer el profesor. Espero que salga pronto. Hay un misterio y se viene su chacarro también, porque vamos a contar también todos los intentos que... Oye, bueno, para eso vamos a tener otro video haciendo exploraciones urbanas que no otro resultaron. Canal, quizá, otras exploraciones urbanas que no resultaron, que también tenemos que contarlas. Y uno también tiene que contar los fracasos como los éxitos. Exactamente. Bueno, y espero que a ustedes les haya gustado este capítulo. Nos vamos a dejar hasta acá. Le agradecemos su sintonía. Un gran abrazo para todos ustedes. Larga vida, como decía. Larga vida, sí, justamente. El profesor, para todos ustedes, chicos. Yo me uní ahora en larga vida, así que les deseo una larga vida y mucho éxito, porque la suerte es para el perdedor, el éxito es para el ganador, así que les deseo mucho éxito. Exactamente, un abrazo para todos y nos estamos viendo en otra edición de En Medio de lo Desconocido.